a modo de información. ¿Qué pasa, chicos? No, ahí lo puse a grabar de vuelta, a ver si lo puedo terminar de grabar todo junto. Bueno, el proceso de valoración. Para repasar, dijimos, vamos a recoger los datos, vamos a organizar esos datos, los vamos a validar que sean correctos y vamos a registrarlos una vez que ya están validados. No es que vamos a registrar cualquier cosa. Nosotros vamos a recoger los datos, objetivo, subjetivo, lo vamos a organizar, vamos a validar y constatar con el paciente, con el familiar, que estos datos sean reales y vamos a registrarlo. Una vez que ya que lo validamos, lo podemos registrar en la historia clínica. Análisis e interpretación. Para llegar a un juicio clínico y elaborar un diagnóstico enfermero, elaborar un plan de cuidado, es necesario organizarlos y agruparlos según su grupo de necesidades. ¿Sí? Entonces acá está. El grupo de necesidades dice datos de oxigenación, el primero. Datos de censo, percepción y actividad, datos nutricionales, datos de eliminación, datos de aseo, valoración de piel y mucosa, datos de reposo y sueño, datos psicosociales, datos de sexualidad, de conocimiento de su enfermedad y de mantenimiento de su salud y factores de riesgo. Estas en realidad van a ser las necesidades que van a estar alteradas o no, que nosotros vamos a trabajar con las de Henderson, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Una vez recolectados y agrupados esos datos, hay que analizarlos e interpretarlos mediante una confrontación bibliográfica con los datos obtenidos. Pueden ser las fisiopatologías que el paciente presenta, ¿sí? La medicación actual, la que está tomando en el momento de la internación, necesidades psicosociales que él tenga, y vamos a determinar prioridades, o sea, los problemas reales que son en ese momento o los potenciales que puedan llegar a ocurrir. Y para eso vamos a identificar los factores de riesgo que tenga este paciente. Acá habla del diagnóstico de enfermería. Que ustedes, si ustedes ven, también le adjuntamos un Word que también tiene... el tema, chicos, que a veces ustedes por ahí cosas que no entienden o se marean mucho porque ustedes no leen. Pero ustedes tienen que leer este Power, el otro que yo le di, y el Word que está en el campo, que yo también se lo pasé por WhatsApp, y van a ver que este cuadrito donde dice diagnóstico de enfermería y todo lo que es valoración está súper, pero súper explicado y pero muy bien detallado cada cosa y lo van a entender muy bien, pero lo tienen que leer todo el material para poder entenderlo. Dice diagnóstico de enfermería. Valoración, o sea, que habíamos hablado de una recolección de datos, ¿sí? Vamos a analizar e interpretar esos datos y ordenarlo y agruparlo para poder realizar nuestro plan de cuidado, ¿sí? Dice que el diagnóstico de enfermería es la conclusión del análisis de las necesidades y problemas del paciente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando tuvimos contacto con el paciente y lo pudimos valorar y vimos la necesidad, dentro de las que vimos de las 14 necesidades, que tiene alterada en el momento de la valoración, ¿sí? Ahí vamos a poder concluir con ese análisis de la necesidad y vamos a poder realizar ese PAE según ese problema de salud que tenga ese paciente, ¿sí? O sea que es el resultado de un juicio clínico realizado por un profesional de enfermería sobre las respuestas individuales, familiares o comunitarias a los problemas de salud reales o potenciales y a los procesos vitales. O sea, cuando yo me encuentro con el paciente estando en la sala de internación, estando en una salida de emergencia o estando, por ejemplo, como les conté, en la calle atendiéndolo, yo ahí voy a ver qué es lo que le pasa a ese paciente y voy a trabajar sobre ese problema que tengo en ese momento, ¿sí? El diagnóstico de enfermería lo que va a proporcionar es la base para la selección de las actuaciones de un profesional de enfermería que está autorizado y capacitado para realizar esa acción. O sea, yo estoy autorizada y capacitada para realizarla porque yo estudié y tengo una ley que me avala. Si tengo una matrícula que me avala y me dice, usted como profesional de enfermería está capacitada por haber estudiado 5 años y haber realizado la carrera y está apta para realizar un procedimiento de enfermería. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, dice, diagnóstico de enfermería, tiene 2 componentes esenciales, eso es verdad.
El problema y la etiología, ¿sí? El problema y la etiología, o causa, ¿sí? Por ejemplo, la dificultad respiratoria que hablábamos de este paciente sería el problema. ¿Y la etiología o causa cuál sería? Que habíamos dicho, relacionado con. El relacionado con es la etiología o la causa. En ese momento habíamos dicho insuficiencia respiratoria relacionada con ansiedad, ¿sí? Entonces la ansiedad es lo que va a causar la dificultad respiratoria, por ejemplo, en este diagnóstico, ¿no? ¿Entienden esa parte? Si ustedes me dicen que entienden, pero me pongo feliz porque es lo que tiene que entender para poder avanzar. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a repasar. Dice que tiene dos componentes, el problema y la etiología o causa. Entonces, el problema era la dificultad respiratoria, la causa, la ansiedad o, por ejemplo, el dolor o lo que sea, ¿no? Esas serían las dos partes del diagnóstico. El problema de salud o estado, dice, el problema de salud o estado o necesidad básica alterada de un individuo, la familia o la comunidad. Ejemplo, el dolor, acá lo explica, el dolor, el déficit de conocimiento y la alteración de la imagen corporal son enunciados concretos y claros, precisos para diagnosticar problemas reales o potenciales. Factores etiológicos o causas relacionadas que contribuyen a la existencia del problema de salud del paciente. Ejemplo, el dolor puede estar relacionado con el alivio insuficiente proporcionado por un analgésico o la negativa de tomarlo. Claro. Por ejemplo, el dolor puede ser el dolor relacionado con falta de conocimiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, si este paciente no toma la analgesia, va a estar, digamos, con dolor. Una vez que yo le informo, que yo le hablo y que yo le explico, el paciente toma el analgésico y el dolor se le va a ceder. O sea que una vez que yo soluciono la causa de ese diagnóstico, voy a solucionar el problema de salud. ¿Queda claro eso? Sí. Bueno, diagnóstico de enfermería. Estarán formulados en base a problemas reales o actuales y problemas potenciales o de riesgo. O sea que hay dos diagnósticos. Los reales o actuales, ¿sí? Que son los que pasan en el momento que los que tengo ya que solucionar. Y los de potenciales o de riesgo, lo que yo, como le había comentado al paciente que es hipertenso o diabético, que yo tengo que trabajar a largo plazo para que ese paciente no tenga un potencial en salud, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, para describir o enunciar el término diagnóstico debemos conectar el problema del paciente con su etiología, o sea, con su causa, relacionado con. Ejemplo, alteración de la integridad cutánea relacionado con inmovilidad. Ejemplo, riesgo de obstrucción de la vía aérea relacionado con secreciones abundantes. ¿Vieron? Acá tienen ejemplo de diagnóstico de enfermería, para que ustedes puedan ver. Tienen dos. Por ejemplo, alteración de la integridad cutánea relacionado con la inmovilidad. Alteración de la integridad cutánea, ¿qué va a ser? Que lo habíamos dicho antes arriba. El problema, ¿sí? El problema va a ser alteración de la integridad cutánea y la inmovilidad es la causa. Riesgo de obstrucción de la vía aérea, el problema, relacionado con secreciones abundantes, la causa o la etiología. O sea que la causa o la etiología es lo que crea el diagnóstico. O sea que la secreción es abundante es lo que está creando el riesgo, o sea, la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Por ejemplo, dice alteración de la integridad cutánea relacionada con inmovilidad. ¿Qué puede ser? Si yo tengo un paciente, ¿sí? Alteración de la integridad cutánea relacionada con inmovilidad, que tiene una fractura, como le había dicho hoy, de las dos manos, por ejemplo. No, de las dos manos no, del pie, de un pie, o de una pierna, ¿sí? Una fractura expuesta, por ejemplo. Ese paciente que va a estar, por ejemplo, con un yeso, sí, puedo tener una alteración de la integridad cutánea, o sea, yo tengo que trabajar, porque ese paciente no se mueve, se puede lesionar la zona sacra o la zona, el procánter, se puede lesionar, o sea que yo tengo que trabajar con ese paciente. Acá tengo un PAE para realizar, porque ese paciente como no se mueve se puede lesionar. Y yo, este paciente, por ejemplo, el que dice abajo, riesgo de la obstrucción de la vía aérea, que está relacionado con las secreciones, si yo no aspiro esas secreciones, corro riesgo que ese paciente
corra un riesgo y se altere la respiración. O sea que yo tengo que trabajar sobre aspiraciones, sobre mantener la vía aérea permeable. Acá tienen 2 modelos de diagnóstico. Dice, vamos a diferenciar para que nos quede claro esto. Siempre tenemos que saber que hay diagnósticos médicos y diagnósticos de enfermería. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a empezar con el diagnóstico médico. Dice que el diagnóstico médico describe un proceso específico de la enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decir colecistitis aguda. ¿Sí? Es un diagnóstico médico. Y dice que la enfermería va a describir la necesidad alterada, la respuesta de un individuo a una condición o situación de enfermedad. Por ejemplo, el médico me va a dar el diagnóstico colecistitis aguda, me va a poner, colocar un acceso venoso periférico con un plancito a 28 gotas por minuto, analgesia a tantos mililitros, qué sé yo, solución fisiológica con 2 ampollas de diclofenac, a goteo moderado, por ejemplo, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, en una guardia pasó toda la analgesia, ¿sí? O ponerle que te diga diclofenac cada 12 horas. Y yo entro a las 9 de la noche y el analgésico le pasó a las 8 de la, no sé, o diclofenac día, le pasó a las 8 de la mañana y yo voy a las 8 de la noche y el paciente está con dolor. El paciente ya tiene su diagnóstico, el médico va a hacer una vez el diagnóstico, ¿sí? El médico hizo el diagnóstico, pero nosotros vamos a trabajar sobre la necesidad alterada de ese diagnóstico. Por ejemplo, cuando yo ingreso a las 9 de la noche, el paciente me dice, me refiere el paciente, ahí, dato subjetivo, estoy con mucho dolor. ¿Con cuánto dolor estás? Del 1 al 10, con 20. Porque ¿sabes lo que pasa? Me pusieron a las 8 de la mañana el analgésico y yo estoy con un dolor bárbaro y no doy más del dolor. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Enfermero, voy a trabajar, describí la necesidad que está alterada, que es el dolor, ¿sí? Y voy a trabajar sobre esa respuesta que él me está contando y esa condición o situación de enfermedad que está atravesando en el momento que yo lo recibí, y yo voy a agarrar, voy a hablar con el médico o le voy a colocar la analgesia y al paciente se le va a ir el dolor. Y voy a trabajar sobre esa necesidad que está alterada. ¿Se entiende esto? Porque es muy importante que entiendan esto. El médico trabaja, da el diagnóstico y listo, y da la medicación que tiene que ir. Y nosotros trabajamos sobre la necesidad que está alterada al momento de trabajar sobre el paciente. ¿Entienden esto, sí o no? Yo tengo una consulta, profe. A ver, decime. Como usted dijo, por ejemplo, se le tiene que dar el diclofenac, en este caso, a las 8 de la mañana. Llegamos a las 9 a cambiar nuestro horario de turno y el paciente me dice que tiene dolor. ¿Yo puedo volver a repetirle la dosis, aunque el médico me haya dicho una vez al día una dosis de diclofenac? Bueno, mirá, por ejemplo, también te puede pasar, ahora te explico igual eso, te puede pasar que tenga cada 12 horas, como por ejemplo un paciente de traumatología tiene medicación, por ejemplo, vamos a un ejemplo, no tiene vía, porque los pacientes a las 24 horas ya le sacan la vía, al menos donde yo estoy trabajando. Ya le sacan la vía y lo pasan a medicación vía oral, ¿sí? Como por ejemplo me pasó anoche. El paciente está con, sí, diclofenac o paracetamol, para decirte así, qué sé yo, cada 12 horas. Entonces toma a las 8 de la noche el paracetamol o el ibuprofeno o lo que fuera. Y yo a las 9, 10 de la noche cuando lo voy a valorar, el paciente está con mucho dolor, porque él salió de una cirugía y de 24 horas. ¿Sí? Y bueno, y con un paracetamol no se le pasó al paciente. Y bueno, por ejemplo, después de muchos años de enfermería o el médico te tiene confianza, el médico vos le podés aplicar, nosotros no estamos habilitados para ir y poner medicación por nuestros propios medios, pero nosotros lo podemos consultar con el médico, mirá, doctor, el paciente está con mucho dolor, le puedo aplicar, te va a decir que sí, aplicarle, qué sé yo, una intramuscular, un diclofenac con una Dexa, intramuscular si no tiene vía, si tiene vía, colgarle una analgesia, no importa que a las 8 le puse, pero el paciente cuando yo lo encontré a las 10 de la noche está con mucho dolor, y si yo no le soluciono el dolor, se le van a alterar la respiración, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y todos los parámetros vitales se le van a alterar porque está con dolor, ¿sí? Entonces sí, no lo voy a dejar con dolor, voy a hablar con el médico y le voy a solucionar el dolor. Sí le puedo pasar otra cosa. Y el médico va a evaluar qué le puedo pasar.
Ya cuando ustedes tengan muchos años de experiencia y tengan, hay médicos que ya le dejan dicho, si el paciente está con dolor y no le funcionó eso, pónganle, ustedes están permitidos para ponerle una medicación, como nos pasa a nosotros. El médico ya nos da el ok para que nosotros no lo despertemos a las 2 de la mañana porque le voy a aplicar una Dexa y un Diclo. Ya nos da el ok. Pero bueno, eso se da con el tiempo y con el aprender, ¿no? En esta carrera. Pero sí se le puede pasar. ¿Se entendió, Jessy? Sí, perfecto, profe. Bueno, después dice, diagnóstico médico está orientado a la patología. Entonces, en este caso dijimos la colecistitis aguda. Va a estar orientado a eso y el plan de cuidado va a estar orientado a la colecistitis aguda, a ese diagnóstico médico. Y dice que el de nosotros está orientado a un sujeto de atención. O sea que a nosotros, está bien, tenemos el diagnóstico médico que es importante, pero a nosotros vamos a trabajar sobre el sujeto de atención, no sobre la patología. ¿Sí? Porque la patología, ustedes van a ver que en una sala pueden tener 5 con la misma patología y las necesidades que tengan los 5 van a ser diferentes. O sea que va a estar orientada al sujeto de atención, al paciente en realidad, ¿no? No me gusta decir sujeto de atención. Dice que el diagnóstico médico permanece constante durante toda la enfermedad. O sea que ingresó con colecistitis aguda y hasta que se vaya va a ser colecistitis aguda. ¿Sí? No va a cambiar el diagnóstico. Y el de nosotros se modifica al cambiar la necesidad y respuesta del paciente. O sea que nosotros, como trabajamos sobre la necesidad alterada, está bien, el diagnóstico médico va a ser el mismo, pero nosotros no nos hace nada eso, porque nosotros continuamente va cambiando nuestra planificación y nuestro cuidado. Y después dice el diagnóstico médico va a guiar el tratamiento médico, parte del cual puede ser llevado a cabo por la enfermera. ¿Sí? Y el de nosotros dice que guía las actividades de enfermería independientes, planificación, ejecución y evaluación, que acá entraría el PAE. ¿Sí? Después dice, consta de 2 o 3 palabras, colecistitis aguda. ¿Sí? Y el de nosotros consta de enunciados de 2 partes, problema más etiología. ¿Sí? Como habíamos dicho antes. Por ejemplo, vamos a ver si seguimos con colecistitis aguda, dolor relacionado con, qué sé yo, temor, o con ansiedad, o con, no sé, en ese momento no se me ocurre, pero dolor relacionado con la causa, ¿sí? Con el problema de enfermedad, qué sé yo, con la colecistitis aguda no le vamos a poner con el diagnóstico. Nosotros tenemos que poner, por ejemplo, dolor relacionado con el problema de salud. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, pasamos a la planificación. Se hizo un poco largo, ¿no? Es largo este Power. Dice, la planificación, se piensa y se desarrollan las estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas identificados en los diagnósticos de enfermería. O sea, que están pensados sobre los problemas identificados, o sea, sobre los problemas de salud del paciente. Y ahí se va a diseñar un plan de cuidado que va a surgir a partir del diagnóstico de enfermería, ¿sí? No del diagnóstico médico, acuérdense de esto, y de las prioridades. Y el plan de cuidado va a incluir el diagnóstico, ¿sí? Nuestro diagnóstico, o sea que nuestro diagnóstico es el problema o la alteración real o potencial, y se van a fijar los objetivos, para que podamos tratar ese problema de salud, y se va a intervenir en actividades de planeamiento para poder ayudar a este paciente a lograr el objetivo esperado. La fundamentación científica de las actividades va a indicar la especificación, va a indicar la explicación científica de las acciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una fundamentación científica sobre cada procedimiento que realizamos. Como nosotros dijimos que el PA era planificado, era sistemático, y era deliberado, no era deliberado, porque nosotros tenemos un plan de cuidado que lo estudiamos y lo practicamos, o sea que cada procedimiento que realizamos va a tener una fundamentación científica. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros realizamos, por ejemplo, el retiro de una vía, de un acceso venoso, porque vimos que estaba con color, con calor, nosotros podemos fundamentar, sí, lo retiro porque este paciente tiene una flebitis y está extravasado el vaso, está pasando, se está infectando, está con dolor, calor, rubor, entonces yo lo retiro, coloco hielo por eso, para que baje el edema. Podemos fundamentar porque tenemos fundamentación científica en cada procedimiento que realizamos.
Y después dice evaluación, si se han alcanzado el objetivo esperado. Si nosotros alcanzamos el objetivo, llegamos a concluir con esta evaluación. Si no, bueno, podemos volver a empezar y a reiterar el plan de cuidado, podemos modificarlo. Después dice diagnóstico de enfermería, ¿sí? El diagnóstico de enfermería, acá tienen ejemplos, miren lo que dice acá. Por ejemplo, dice riesgo de trombosis venosa profunda, relacionado con inmovilidad prolongada. Esto lo voy a explicar para que lo entiendan. Para que ustedes ya a mí me gusta que tengan una familiaridad con esto, porque después les va a resultar más fácil. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, 10 días de internación, ya el paciente cuando tiene, que es una internación prolongada, ya le colocan la heparina, ¿sí? La heparina, ¿qué hace? Elimina los trombos, o sea, va a hacer que la sangre sea más, digamos, más liviana, que puedan eliminar, que no se formen trombos adentro del vaso, ¿sí? Y que esos trombos no viajen al cerebro, al pulmón, ¿sí? Y después se pueda llegar a producir un ACV, o si no, un edema pulmonar o algo de eso, ¿sí? Entonces el diagnóstico nuestro es riesgo de trombosis venosa profunda, que va a estar relacionado con la inmovilidad prolongada. Por ejemplo, este paciente que dijimos que tenía la fractura en el miembro inferior. Por ejemplo, trabajamos con este diagnóstico. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Que el paciente logre evitar la formación de trombos en la circulación venosa. Que no se formen trombos, ¿sí? Ese es nuestro objetivo. ¿Y cuál va a ser nuestra intervención de enfermería? Voy a planificar. Acá estoy haciendo un PAE, ¿eh? Por ejemplo, voy a tener 2 o 3. El primero, efectuar ejercicios pasivos en extremidades inferiores. O sea que si yo le hago movimiento de las extremidades, entonces la sangre va y viene y voy a evitar, cada 2 horas, o lo voy a movilizar, lo voy a rotar o lo voy a colocar de un lado o del otro, voy a evitar, ¿sí?, que se realice eso. Y acá me dice la fundamentación, dice, por ejemplo, si yo hago los ejercicios, dice, el éxtasis venoso en reposo favorece la formación de trombo. O sea que si yo hago los ejercicios voy a evitar esto, ¿sí? Acá estoy fundamentando. ¿Y a dónde encuentro la fundamentación? En el libro. Yo en el libro voy a encontrar la fundamentación de por qué estoy realizando los movimientos y los ejercicios cada 2 horas, para evitar, digamos, la formación de trombos. Dice, el éxtasis venoso en reposo favorece la formación de trombos. Después dice, vieron que acá dice, administrar según indicación médica heparina 5.000 unidades. Esa UI es unidades internacionales. SC es según subcutánea. 5.000 unidades internacionales subcutáneas cada 12 horas. Entonces dice, ¿para qué yo pongo la heparina? ¿Sí? Según indicación médica, ¿eh? Y acá me dice, yo voy al libro, la heparina, droga con efecto anticoagulante que actúa impidiendo la transformación del fibrinógeno en fibrina. O sea que lo que hace la heparina va a evitar los trombos en sangre. Entonces yo acá estoy fundamentando y después, por ejemplo, en la evaluación, si yo hice estos 2 procedimientos que hice acá, hice los ejercicios, administré la heparina y ese paciente está bien, yo llegué al objetivo que yo me propuse. Y ahí hice un diagnóstico y lo planifiqué, lo intervení y llegué al objetivo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Profe, acá hay una chica, Magalí, que pregunta ¿qué era S/C? S/C. Ahí dice, ustedes acá donde dice intervenciones tienen administrar según indicación médica heparina, dice 5.000, después dice UI en mayúscula, eso quiere decir unidades internacionales, ¿sí? Que es para mí y para otro y para todo va a ser siempre lo mismo, ¿qué quiere decir? Unidades internacionales, y SC es subcutánea. La heparina se administra en forma subcutánea. Después más adelante van a ver que hay varios tipos de administración. Está subcutánea, intravenosa, intramuscular. Esta es subcutánea. Más adelante lo vamos a ver. Es a modo de ejemplo igual. Bueno, ejecución y evaluación. La ejecución, puesta en marcha del plan de cuidado. Una vez que yo realicé mi plan de cuidado,
puse en marcha mi plan, ¿sí? Por eso puse 1, 2 y después lo ejecuté. Y la evaluación, una vez que ejecuté el plan de cuidado, voy a evaluar si hice ese proceso y cómo surgió, si logré el objetivo. Se valorarán 2 aspectos, dice. El plan de cuidados y la calidad de los resultados. Bueno, y ahí terminamos con lo que es este PAE. Lo pueden agarrar y lo pueden articular con el que yo les di. Bueno, ahí creo que está un poquito más, yo más hice lo de valoración en ese. Bueno, hasta acá quiero que abran un poquito el micrófono y que me digan, así hacemos unos 10 minutitos de lo que es el trabajo práctico para poder ayudarlos. ¿Cómo estuvieron hasta acá? ¿Si entendieron todo esto? Hasta ahora sí, igual yo por lo menos la parte que estoy haciendo yo del trabajo lo estoy haciendo un poco con este PDF, un poco con el archivo en Word, que es lo mismo pero en texto, Sí, por lo sí. menos a mí me resulta más Por ahí fácil. está Jessy un poco más ampliado, ahí está bueno igual, ¿eh? Yo lo entiendo un poco mejor que en el PDF el texto. Por eso. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Está más desarrollado también. Por eso, porque ustedes tienen que leer este PowerPoint, tienen que leer el texto y tienen que leer el otro. Van a ver que de los 3 van a sacar un poquito, o sea, unificar, ¿no? Pero van a sacar algunas cositas que por ahí se perdió acá, van a encontrar en el otro, y pueden ampliar un poquito más y para que tengan un esquema más amplio, ¿no? ¿Entendieron ahí? Profe, Decir. yo no entiendo si los diagnósticos los tenemos que hacer con los PDF o con el Nanda. No quiero que vean, el Nanda, olvídense un poquito del Nanda. Yo se los pasé para que también lo tengan, dejen el Nanda de lado, porque después lo voy a poner en el grupo para que no se compliquen con eso. Es un poco jugar para que ustedes vayan viendo cómo podemos armar los diagnósticos y ya después cuando lo tengan que hacer no sea tan difícil, ¿sí? Yo prefiero que ustedes se equivoquen en este trabajo práctico y después el año que viene ya sea más fácil para ustedes, ¿sí? No es que los voy a desaprobar por los diagnósticos, chicos, porque estamos aprendiendo ahora, ¿sí? No se asusten. Vamos a repasar un poquito el trabajo práctico. Ponelo si querés, Jessy, en la pantalla, si lo tenés a mano. Sí, ahora ya lo comparto. Igual acá adelante, ustedes si ya lo tienen, déjenme decirles algo. Algunos chicos ya me mandaron el trabajo práctico y yo la verdad después lo voy a poner en el grupo que no, bien, muy bien. Me gustó porque se animaron, por ejemplo, le puse en el caso 4 que hagan ustedes, que jueguen un poquito con esto de inventar un caso, y esto lo que hace, le abre la mente para que ustedes puedan planificar y puedan inventar también. O también lo pueden tomar de otro lado, pero con lo mismo que yo hice, cambiarle las palabras, ponerle otros datos, está bueno, porque ustedes ya se están animando a hacer otras cosas. Y es la única forma, la de practicar y aprender. Y la verdad que los que me mandaron no los vi, no los corregí, pero los abrí, los leí así más o menos y me gustaron mucho. Después lo voy a corregir bien. Bueno, acá dice, las necesidades básicas que se los puse como modelo para que ustedes vayan viendo que podemos guiarnos de estas 14, ¿no? Que dice respirar normalmente, comer y beber, de ahí adecuadamente, ahí vamos a ver después cuál están alterada o no. Por ejemplo, en el caso 1, dice, motivo de consulta, antecedentes personales, el paciente es hipertenso, es diabético y tiene una cardiopatía isquémica. Dice, paciente varón de 52 años de edad, sí, diagnosticado de pie diabético, que ingresa a la unidad de cirugía vascular debido a complicaciones de la úlcera por el pie diabético. A su ingreso se decide la amputación metatarsiana de miembro inferior izquierdo. Luego de la cirugía, ingresás a la clínica médica y la enfermera realiza la valoración y control de los signos vitales. Bueno, ahí están todos los signos, ¿no? Dice, responder. Con los datos obtenidos en el registro de signos vitales, ¿qué opinión le merece cada uno de ellos? Ustedes lo que tenían que hacer ahí es poner normal, ¿sí? O sea, si está normal o no está normal, ¿sí? Por ejemplo, igual yo quería que ustedes vean en este punto, por ejemplo, van a poner que está, por ejemplo, frecuencia respiratoria, ahí están todas normales, algunas están normal, pero por ejemplo hay una que no está normal, pero por ejemplo, acuérdense que este paciente, es un dato que les voy a dar, es hipertenso, ¿sí?
y un paciente hipertenso, fíjese cuánta TA puede tener, ¿sí? Se lo dejo para que ustedes lo piensen. Después dice glucemia 232, que también está elevada, pero ustedes tienen que agarrar y buscar lo que es la glucemia, porque nunca hablamos de glucemia, que yo quisiera que agarren y que investiguen qué es y que me lo pongan. Así yo ya le queda como dato a ustedes, ¿sí? Eso es la número 1. La número 2 dice, de acuerdo a los antecedentes personales y comparando con la valoración que realizó la enfermera, en este caso, ¿no? ¿Usted encuentra algún valor que está alterado? ¿Por qué fundamente? ¿Sí? O sea que la número 1 era esto, era poner solamente lo que estaba alterado o no, ¿sí? Y poner, por ejemplo, lo de glucemia, que ustedes no lo saben. Y en la 2 era explicar, por ejemplo, lo que le dije, lo del paciente que era hipertenso, bueno, eso era en la 2. En la número 3 dice, realicen el glosario, que ya lo venimos haciendo, sabemos las palabras que no conocemos, las van a poner, y ya van armando y ampliando su vocabulario. Y la número 4 dice, el paciente está en la sala, ¿cuál considera usted de las necesidades básicas, según Virginia Gender, que están alterados o cuáles no? ¿Ustedes qué tenían que hacer acá? Por ejemplo, ¿vieron que arriba dice las 14? Por ejemplo, volver a poner las 14 y poner, por ejemplo, en este caso, déjame que me acuerde, dice, respirar y respirar normalmente, ¿está alterado o no? Dígame uno. No, Bueno, entonces poner no, normal. normal. ¿Comer y beber está alterada? No. Bueno, Yo no está. puse sí, Por ejemplo, si este paciente, ¿cuál porque era? salió de una cirugía. Bueno, entonces, ¿cuál va a estar alterada acá? La 4, moverse y mantener posturas adecuadas. Bueno, ¿vieron que ya más o menos la tienen? Era eso, era poner cuáles están alteradas y cuáles no. Otra cosa no. Después dice 5. Según los diagnósticos de enfermería propuestos, o sea que yo ya les di diagnóstico, colocar verdadero o falso. Y ahí les puse, y algunos preguntaron en el grupo, porque no leen. Dice, relacionado con. Dice, RC es relacionado con. La profe le dejó anotado que era, ¿vieron? Para que el que no lo sabe. Entonces dice, por ejemplo, conocimientos terapéuticos deficientes relacionados con cambios adaptativos por la pérdida del pie. ¿Era verdadero o era falso? Verdadero. Bueno, ¿vieron? Después dice, deterioro de la movilidad física relacionado con falta de conocimiento. ¿Verdadero o falso? Falso. Deterioro de la movilidad física relacionada con falta de conocimiento. ¿No habíamos dicho que este paciente no se podía mover? Yo le puse verdadero, profe. Bueno, porque no se puede mover, porque salió le cortaron un pie. Entonces este paciente por falta de conocimiento, no se puede mover hasta que yo le enseñe a cómo moverse, o cómo manejar que le falta ese pie, ¿sí? Bajen el micrófono, por favor. Después dice alteración de la respiración relacionada con disnea. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. ¿Por qué? A ver, fundamentámelo. Y porque la disnea es la alteración de la respiración. Bueno, pero el paciente ¿tiene este diagnóstico? La causa, la disnea, yo lo tomé como usted lo había dicho. Paciente le El amputaron problema es la pie. alteración. Pero a este paciente le amputaron el pie. ¿Va a tener alteración de la respiración? Cuando yo te lo presenté al paciente. Y bueno, yo te presenté al paciente. ¿Te dije que en algún momento tenía que estaba con falta de respiración el paciente o tenía una disnea? No. Bueno, entonces ¿va a ser verdadero o va a ser falso? Falso. Bueno, vieron que ustedes tienen que leer bien y pensar. Yo les puse varios y ustedes tienen que ver cuál coinciden con este diagnóstico. Era solamente eso, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Después dice, ¿entendieron lo del diagnóstico? Sí. Bueno. Después dice, elija un diagnóstico de enfermería y realice 3 acciones de enfermería para este paciente. Por ejemplo, yo voy a elegir una que es falsa, ahí lo digo, alteración de la respiración relacionado con la disnea. Es falsa, pero ustedes no elijan porque ustedes van a elegir uno del primero o el segundo, ¿o no? ¿Sí? ¿Entienden lo que le digo? ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí. Por ejemplo, yo elegí el falso, el falso es del tercero. Dice que yo tengo que hacer 3 acciones de enfermería. Por ejemplo,
Si el paciente tiene alterada la respiración porque está con disnea, yo había dicho hoy que yo voy a ir, lo voy a saturar, es una acción de enfermería. Le voy a colocar la cánuda, es una acción de enfermería. Voy a hablar con este paciente para que este paciente esté tranquilo, lo voy a tratar de relajar, va a ser una acción de enfermería. Entonces yo tenía que poner eso. Acciones de enfermería, por ejemplo, elegí deterioro de la movilidad física relacionada con falta de conocimiento, entonces yo tengo que poner A, B, C, el nombre del diagnóstico y qué acción yo voy a realizar para que este paciente pueda llegar a moverse por sí mismo con el pie que le falta. O, por ejemplo, si yo elegí la otra, conocimientos terapéuticos deficientes relacionados con cambios adaptativos por la pérdida del pie, voy a realizar 3 acciones de enfermería para que ese paciente tenga conocimiento acerca de lo que le está pasando en ese momento. 3 cosas que yo voy a hacer para que ese paciente pueda llegar a saber, ¿sí? No es difícil. ¿Entienden ahí? Sí, Sí, profe. Sí, profe. profesora. Bueno, más o menos modificó un poco lo que estaban con duda. Sí, profe, a mí me va a costar un poco el caso 4 armarlo en realidad. Bueno, ahora vamos, ahora lleguemos. Vamos al 2. Dice, motivo de consulta, paciente de sexo femenino de 64 años de edad que acude al centro de salud con dificultad para respirar. Acá tenemos una dificultad respiratoria. Sudoración y tos seca. Sobrepeso, fumadora de un atado al día, diabética tipo 2, tiene de todo un poco las pacientes. Al tratamiento con metformina desde hace 5 años. EPOC, diagnosticado hace 8 años con prescripción de inhaladores, que confiesa consumir de forma errática y dudosa. Un dato, ¿eh? Hipertensa. Profe, Sí. ¿Qué pasó? Bueno, hipertensa tratada con enalapril y hidroclorotiazida asociados desde hace 4 años. Vida sedentaria, no hace ningún tipo de dieta, no vacunación anti-neumocóxica ni antigripal previa. Es diagnosticado de broncoespasmo relacionado con EPOC. Acá está el diagnóstico. Broncoespasmo relacionado con EPOC. Acá ya tengo el diagnóstico. En infección respiratoria vírica leve. Se deriva a consulta de enfermería para iniciar educación sanitaria. Lo que tenemos que saber es este diagnóstico, que el paciente no está internado. Fue a una consulta y lo derivaron con enfermería, ¿sí? Al consultorio de enfermería, ¿para qué? Para que haga la educación sanitaria. Es diferente al otro. Entonces, ¿qué dice? Analizar el caso detenidamente y responder cuáles considera usted que sería la educación sanitaria para este paciente según el diagnóstico médico, fundamentalmente cada una. O sea que ustedes pueden poner 1, 2 o 3, ¿sí? Acciones de enfermería serían por ahí en este caso, o si no, ¿qué educación ustedes le dirían a este paciente? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer uno, por ejemplo. Si este paciente dice que tiene una vida sedentaria, ¿qué le diría yo? Puedo poner vida sedentaria, ¿sí? Y yo la educaría. Señora, usted tiene que comer sano, porque usted es diabética, usted es hipertensa, tiene que comer sin sal, tiene que comer, no tiene que comer carbohidratos. Yo me pongo a buscar, ¿sí? ¿Qué puede comer un paciente que es diabético, que es hipertenso? Y puedo poner algo sobre eso. Si yo le tengo que enseñar a ese paciente de tal forma, o lo puedo poner con mis palabras, como ustedes quieran. Puede ser más científico o con sus palabras. ¿Sí? Los dejo que lo hagan como ustedes quieran. Esa es la una. Pero acá hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Yo le dije vida sedentaria porque la señora, si dice vida sedentaria, la señora no camina, no come, nada. O sea, no hace una vida normal a un paciente que es hipertenso y diabético. Pero hay un montón en este caso. Después dice, ¿cuáles serían al momento de la consulta las necesidades alteradas según Virginia Henderson? Y acá ponen, ¿sí? Esta señora, pues, si yo te digo comer y beber, ¿van a estar alteradas? No. ¿Van a estar alteradas? ¿Ustedes creen que van a estar alteradas? ¿Cuál puede estar alterada? La respiración, en este caso. Y alguna otra más puede ser, búsquenla ustedes. Yo les digo una, la respiración, por ejemplo. Y después la 3 dice armen el glosario, que ya lo sabemos, lo tenemos ya, ¿sí? A esto ya más fácil para nosotros, porque lo venimos haciendo. Y después dice, realice 3 acciones de enfermería según el diagnóstico médico. O sea, que según el diagnóstico, ¿cuál era el diagnóstico? Broncoespasmo relacionado con EPOC, yo voy a hacer
2 o 3 acciones de enfermería sobre ese diagnóstico, ¿sí? O sea que yo, si esta señora entró con broncoespasmo, yo tengo que hacer 3 acciones de enfermería, ¿sí? Que no es difícil. Pueden investigar. ¿Hasta ahí el caso 2 se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, vamos al 3. Dice, paciente que se encuentra en clínica médica desde hace 10 días. El motivo de la consulta al ingreso es diabetes mellitus descompensada con un HGT, ¿qué es? Después lo averiguan. Yo creo que lo averiguaron en la otra. De 507, el mg de él es miligramos sobre decilitros. Y visión borrosa, diagnosticado con una cetoacidosis. O sea que ahí tenemos el tratamiento, el diagnóstico. ¿El diagnóstico qué es? Cetoacidosis, ¿sí? Por una hiperglucemia. Dice que el tratamiento indicado es reposo relativo, régimen blando de sacarosa, más líquidos. La enfermera, al momento de la valoración, al momento de la administración de la medicación indicada, realiza la valoración del acceso venoso periférico, que sería BP es acceso venoso periférico, y puede visualizar que la zona presenta color, calor e inflamación y realiza el retiro de la misma. ¿Sí? Dice, responder, realizar el glosario correspondiente a este caso. Súper fácil, porque ya lo vienen haciendo. 2. Realiza una breve investigación acerca de flebitis, causa y efecto. O sea que acá era buscar lo que es la flebitis, por qué se causa y qué es lo que ocurre cuando hay una flebitis. Que por ahí hay una triada de la flebitis, después la buscan. Después dice, ¿cuál es la acción de enfermería, la 3, que se debe realizar al retirar el catéter? Hay una acción específica, que ya la venimos hablando más adelante, que usted cuando retiran el catéter se hace para poder aliviar el dolor, el color, la inflamación. Y después la 4, no toquen nada, chicos. La 4 dice, realiza 3 acciones de enfermería que usted considere importante para este paciente y su diagnóstico médico al ingreso. El diagnóstico era cetoacidosis, ¿sí? Por una hiperglucemia. O sea que yo puedo hacer diagnóstico de enfermería, que ya lo venimos hablando en clases anteriores, para un paciente que tiene diabetes, ¿sí? Que yo ya lo vengo repitiendo y ya lo pueden poner ahí, que no es difícil. ¿El caso 3 lo entendieron? Sí, profe. Bueno, ya creo que vamos más de 2 horas acá hablando, ¿eh? Bueno, el caso 4, el que se realiza un caso clínico tomando como referencia lo visto anteriormente y analizarlo. ¿Sí? Acá tienen que inventar ustedes, ¿sí? O por ahí pueden buscar también, los dejo que puedan buscar un caso, ¿sí? Pero, por ejemplo, que no sea tan difícil. Por ejemplo, ya venimos trabajando, como venimos trabajando acá, diabético, hipertenso, pueden buscar una, qué sé yo, una úlcera por presión también, que entra en el, digamos, lo que es de enfermería de primer año, que todavía no lo vimos, pero que es cuando el paciente no lo rotamos. Ustedes ponen digamos, el diagnóstico, digamos, el caso, y después pueden hacer como hicimos acá, realizamos el glosario de cada, realizamos el glosario correspondiente a este caso, y buscan las palabras que no saben. Después, por ejemplo, podemos poner acciones de enfermería para este diagnóstico, 3 acciones de enfermería, y podemos poner, nos copiamos de los otros, algunas cosas que coinciden con este, no es difícil, es inventar un diagnóstico o buscar un diagnóstico y analizarlo. Le salga bien, chicos, o le salga mal, pero la cosa es que ustedes lo puedan buscar, lo puedan hacer y se puedan animar. No solo que ustedes se acostumbren a que nosotros le damos todas las cosas, le buscamos todo, le armamos todo, porque ustedes también tienen que empezar a investigar y a trabajar la mente y a hacer ustedes ustedes mismos. No importa si se equivocan, pero animarse a hacerlo. ¿Se van a animar? Yo en mi caso, profe, lo que hice fue agarrar un caso que me pasó a mí, que fue cuando fui a dar a luz a mi nene, Sí. lo armé en caso médico y puse qué acciones la enfermera hizo conmigo, viéndolo desde mi punto de vista, ¿no? O sea, como si yo las tuviese que hacer. Sí. Pero yo lo que hice fue armarlo con un caso propio, mío. Bueno, por eso, pero está muy bueno, porque están jugando a poder inventar. Por ejemplo, si yo te tengo que inventar un caso ahora, por ejemplo, vamos a ver, qué sé yo, te diría, paciente que ingresa a la guardia
qué sé yo, con signos de quemadura. Yo te digo algo, por ejemplo, en todo lo que es tórax y miembro inferior izquierdo, al momento de la valoración se realiza el control de los signos vitales, se encuentra con una frecuencia. Yo puedo inventar lo que yo quiero, pero después yo lo tengo que analizar. Por ejemplo, ¿qué acciones de enfermería se realiza para este paciente quemado? ¿Qué sé yo? Control de signos vitales, colocación de un acceso venoso periférico, una colocación a este paciente si está quemado y es grave, lo van a tener que intubar. No se vayan en algo complicado, hagan algo chiquitito, pero que lo puedan hacer. Y no hace falta que lo hagan con 5 o 6 preguntas. Qué sé yo, como ella lo hizo, con acciones de enfermería, con el glosario de palabras que ustedes no entiendan, y listo. 1 o 2 preguntas y ya está. Cosa de animarse, o por ejemplo, a trabajar sobre el diagnóstico. Lo que a ustedes les parezca está bien. Yo, por ejemplo, lo que quiero no es que yo le voy a poner desaprobado porque me hagan el caso 4 mal. Yo quiero que ustedes se animen a hacerlo, ¿sí? Yo voy a corregir los 3 casos que yo di y que ustedes se animan a hacer el 4 para que ustedes ya puedan emplear su conocimiento. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, lo Perfectamente. que ya lo van teniendo, me lo pueden ir enviando, mándenmelo por mail, así ya lo tengo al mail, es más fácil para corregir. Y bueno, y cualquier consulta, yo creo que ya quedó claro todo lo que expliqué. Muchas gracias, profe. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande y bueno, nos estamos hablando y estamos en contacto y bueno, vayan haciendo, no lo dejen para último momento y me lo van mandando. Porque Gracias, gracias por la paciencia. No, por favor. Esto yo lo voy a anotar como aprobado, o sea, los va a ayudar a mantener la materia regular. Así que quiero que me lo entreguen. Bueno, ¿Listo? Bueno, listo. abrazo grande, un beso para todos, cuídense, usen barbijo y no salgan de la casa, los que no necesitan salir, ¿eh? Gracias, usted también, cuídese mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, chicos.